las gracias al Departamento de Historia del Arte y especialmente a Imán Susías por, bueno, pues, una persona a la que respeto mucho y por el esfuerzo que ha puesto en que esto fuese finalmente una realidad. También a algún historiador de gran prestigio que está acompañándonos hoy. Esta es una investigación bastante compleja que tiene unas cifras un poco sorprendentes, ¿no? Abrumadoras. Es una investigación sobre unos 140 artistas a lo largo de 100 años aproximadamente, y además es un tema, son los artistas que exponen, no exponen aquí ni cerca ni siquiera en España, sino a miles de kilómetros. Con estas condiciones de partida, pues pueden imaginar que es una investigación bastante suicida. Pero bueno, creo que soy un tipo que tiene un poco de suerte y algo más o menos pudimos ir haciendo. También con mucho sacrificio económico incluso, porque bueno, pues hay veces que tiene, como sabemos todos, una profesión que exige a veces ese tipo de intervenciones, ¿no? Y además, todavía más complicado, es un tema de investigación sobre algo tan subjetivo como el gusto. Ese es un tema que a mí me interesa mucho al hablar del Instituto Carnegie. Porque es finalmente una cuestión de gusto de una sola persona, que es el director del Departamento de Bellas Artes del Instituto Carnegie en Pittsburgh, el que decide qué obras se exponen y en consecuencia qué discurso historiográfico se deriva de esa exposición y en consecuencia también lo veremos qué historia del arte se acaba haciendo desde allí sobre ellos mismos y sobre los artistas del resto del mundo que exponen allí. De manera que era un problema bastante grande. Os animo mucho a investigar cualquier cosa sin ningún miedo, porque, por ejemplo, esta investigación, que cumple ya unos 10 años, empezó de una forma bastante casual. Encontré unas fotografías de unas salas de exposición en los archivos del Museo Reina Sofía. Y fui a hablar con el entonces director, que era Juan Manuel Bonet, y me dijo que lo único que sabía es que procedían de un legado de Adriano del Valle, este es un poeta importante, como sabéis, de la llamada generación del 27, ¿no? Protector, por ejemplo, de José Caballero. De manera que solo tenía esos datos de partida y evidentemente no se puede investigar nada solo con eso, ¿no? Unas cuantas fotografías, algunas sin fechar. Bueno, tuve suerte y tenacidad para ir pidiendo becas de todo tipo, ayudas postdoctorales, etc. Y me permitieron, pues, por supuesto, estar allí en varias ocasiones durante varios meses. Y bueno, empezar a reflexionar sobre una cuestión tan complicada como es esta, pero creo que también muy nutritiva porque, claro, están inventando las biografías particulares de 140 artistas. Es una historia, por último, muy compleja porque integra muchos elementos distintos, por ejemplo, coleccionismo privado, acción de instituciones públicas y de un carácter más privado, también más particular. La crítica de arte es fundamental en el conocimiento de lo que pasó allí y también el análisis concreto de las obras de arte, digamos en un sentido más cercano a un cierto formalismo, ¿no? Hablamos de casi 1000 obras de todo tipo que se estuvieron exponiendo hasta el año 1995. Y algo que me interesa mucho es que también es finalmente la historia del Instituto Carnegie, es finalmente una historia de la construcción paralela de dos modernidades, ¿no? La de los países que enviaban obras allí y tenían un éxito mayor o menor, y eso cambiaba las trayectorias, esto lo vamos a ver muy claramente hoy, y la de Estados Unidos, que vio en esas exposiciones la forma de que los jóvenes aspirantes artistas viesen, si no tenían medios económicos para viajar a Europa, viesen quizá el mejor arte europeo y aprendiesen. Por ejemplo, en 50, un emigrante eslovaco, un tal Andrzej Warhola, ¿no? Andy Warhol, pues era un asiduo de estas exposiciones y siempre reconoció que le nutrieron, ¿no?, antes de dar el salto a Nueva York y de ser lo que luego fue, ¿no? Nos guste más o menos, esa es otra cuestión, ¿no? Estas exposiciones llamadas internacionales son bastante desconocidas para el público todavía, ¿no? Y bueno, estamos en esa tarea de sumar, ¿no?, todavía. Eran exposiciones anuales, siempre que se pudo. Es interesante porque también las diferentes guerras mundiales, la crisis del 29 modifica todo este proceso de exposiciones, están muy agarradas a su tiempo, y que se iniciaron en 1896, un año después de la primera Bienal de Venecia. Y aquí eso no era una casualidad, por supuesto, sino que es un deseo de emulación muy típico de algunos proyectos estadounidenses, ¿no? Gracias al interés filantrópico de personas que vemos aquí, Andrew Carnegie, que, bueno, pues la revista Fortune definió como el segundo billonario histórico de
de la lista, ¿no? Del capitalismo. Había hecho una fortuna, yo diría incluso obscena, gracias a la ciudad de Pittsburgh principalmente, donde había mucha siderurgia, mucho acero, y de hecho la ciudad se conoce como Steel City todavía. Y también, por ejemplo, esto es un poco curioso, pero la modernidad tiene estas cosas, ¿no? Fue uno de los primeros que invirtió en los wagon leads, en los coches litera, ¿no? Y eso pues, le garantizó una fortuna abundante que a finales del siglo XIX le permitió abandonar todo, incluso tenía una interesante carrera política, y dedicarse solo a la filantropía. Decidió algo así, es lo que yo creo al menos, devolver al pueblo de Pittsburgh un poco de lo que les había quitado, ¿no? Del esfuerzo físico en condiciones inhumanas de trabajo en aquellas siderurgias, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues empezó a fundar universidades, facultades, museos, los primeros museos, por ejemplo, de historia natural importantes, que se dedican, por ejemplo, a la excavación de restos de dinosaurios, son Carnegie, y acaba teniendo una importancia decisiva incluso para el cine. Esto es una cuestión también que me interesa mucho, ¿no? Algunas primeras películas de animación tienen que ver con, en fin, con cosas de estas. Este es el museo en la actualidad, más o menos. Y decidió pues, impulsar unas exposiciones internacionales para que la gente pudiese educarse. Esto es una función que en general se ha perdido, ¿no? Con las décadas. Para ello nombró a un primer director, ¿no? Que es este que estamos viendo aquí, John W. Beatty, que estaría al frente de las exposiciones hasta 1922. Es muy importante saber qué pintaba y qué pensaba Beatty, ¿no? Era un pintor impresionista. Bueno, en Estados Unidos en la pintura moderna en general arranca del impresionismo, aunque había momentos románticos y demás, pero el impresionismo francés es siempre como el hito de comienzo. Y Beatty hacía algo parecido, ahora veremos alguna, bueno, aquí lo podemos ver, un par de cosas que él hacía. De manera que si él pintaba en conservador, pues su gusto era evidentemente conservador. Y eso se va a reflejar en las exposiciones que él dirigió hasta 1922. Bueno, gracias a él empiezan a aparecer los primeros nombres de artistas españoles, algunos de ellos ya catalanes, que es donde voy a centrar la charla, por ejemplo, Santiago Rusiñol o Claudio Castelluccio, que ahora veremos algo de ellos. Para que nos hagamos una idea del gusto conservador de Beatty, bueno, pues en el año 24 publica un libro, un tratado que se llama El movimiento del arte moderno, en el que dice que Van Gogh, Gauguin y Cézanne habían hecho mucho daño al arte moderno. Y por supuesto no había ninguna mención a la vanguardia. En el año 24 obviar la existencia de la vanguardia pues era evidentemente una operación bastante consciente, ¿no? De rechazo de todo aquello. Y esto también me interesa comentarlo, espero poder hacerlo, y es que, claro, de todas estas exposiciones se deriva una definición de arte para el público que está viendo. Según lo que ven, van estableciendo sus baremos. Bueno, hasta el año 22, los artistas catalanes y las obras que se ven son muy pocas, como digo. Este Rusiñol, que se llama Jardín del Generalife, de Granada, aparece en la edición de 1912, y Claudio Castelluccio, que supongo que será mucho menos conocido, pues algo parecido a esto que estamos viendo en la edición del año 20. ¿Por qué no hubo más artistas catalanes hasta el año 22? Bueno, pues yo creo que principalmente porque ellos manejaban, y la escena internacional manejaba todavía unos tópicos muy claros sobre el arte que procedía de la península ibérica. Y esos tópicos pues estaban agarrados a dos extremos, los polos antitéticos, ¿no? Uno sería lo que se conoce como la pintura de la España blanca o luminosa, Sorolla en la Escuela de Valencia, que era muy potente a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y en el otro extremo la llamada o mal llamada España negra, con Zuloaga, y una generación de seguidores a los que se apreciaba también en tanto en cuanto herederos de una tradición naturalista, ¿no? Que arrancaba por supuesto en Velázquez, que tocaba algunos elementos del barroco y que en ocasiones hacía falta también, tocaría algo del expresionismo de Goya. Todo esto cambia en el año 22 con un nuevo director, ¿no? Homersen Godens es una historia muy curiosa, ¿no? Es militar de profesión, comandante, cuando acepta el cargo después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, por supuesto tiene un árbol genealógico glorioso. Su padre es Augustus en Godens, es uno de los grandes escultores conmemorativos, ¿no? De finales del XIX en Estados Unidos. Pero él no tenía más formación que la de haber visto en los entornos domésticos familiares pues otros artistas, ¿eh?
deciden darle todo el poder y él cambia todas las internacionales. Y quizás su apuesta más fuerte es organizar a los participantes por países. En la idea de que podía ser un concurso que decidiera quién era el mejor país del mundo cada año. Este enfoque hoy nos parece muy absurdo, por supuesto, porque hace ya muchas décadas que sabemos creemos saber que el arte básicamente es algo de un carácter internacionalista, que no admite fronteras. Pero Sen-Godens apostó por esto porque pensó que tendría una mayor eficacia didáctica. Al final el público, que no sabía a lo mejor ni leer ni escribir, acabase identificando más o menos lo francés frente a lo italiano o frente a lo alemán. Es una operación, por supuesto, de reducción al máximo, pero bueno, pues es la que confió, ¿no? Los países elegidos, bueno, pues principalmente era Europa, ¿no? Que actuaba todavía, esta también es interesante, actuaba todavía como referente cultural, ¿no? Luego, a partir de los 30, se produce un rebrote del nacionalismo estadounidense, cultural, y empieza a haber cada vez más voces en contra de tanta dependencia con Europa, y es cuando, bueno, pues empiezan a explicar muchas intervenciones y que los años 40 son definitivas, ¿no? Como pues, Greenberg y todo lo que se conocerá después como el expresionismo abstracto. Para el caso español nombró a una mujer, lo cual ya es un hito bastante importante para los años 20, Margaret Palmer, que es la que estamos viendo allí en una foto con Anglada, con un jovencísimo Anglada, bueno, un maduro, pero es un longevo, ¿no? Anglada es longevo, allí en Palma de Mallorca, a comienzos de los años 20, no está fechada exactamente la fotografía. ¿Qué hacían esto? ¿Qué hacía Margaret Palmer? Bueno, pues vivía en Madrid, viajaba a Barcelona y durante todo el año iba informándose del panorama artístico que se producía en España. Iba mandando determinadas notas sobre artistas jóvenes que aparecían, fotografía de cuadros, contactaba con los críticos de arte, hacía todo el trabajo de campo para que hacia los meses de enero, febrero, marzo de cada año llegara a Sen-Godens, hicieran recorridos conjuntos y decidiera él, solo él, qué artistas iban a ir y qué cuadros. De manera que la función de esta representante es absolutamente absoluta, ¿no? Decisiva. A partir de la primera edición que él dirige, en el año 24, empiezan a aparecer, por muchos motivos, empiezan a aparecer muchos más artistas catalanes. Y se empiezan a dar cuenta, aunque no tomaron decisiones al respecto, de que los artistas catalanes tenían unos ingredientes, unos condicionantes distintos al de otras zonas de España. ¿Bien? Esta es una lucha que atraviesa todo este discurso de las internacionales, ¿no? Desde el año 24, no olvidemos que en septiembre del 23 Miguel Primo de Rivera había dado un golpe de Estado, ¿no? Y que había sido especialmente contumaz, especialmente ofensivo contra pues, el País Vasco y Cataluña, había intentado aniquilar todas las señas de identidad, ¿no? Lingüísticas, culturales, etc. De manera que para los artistas catalanes estas exposiciones en Pittsburgh venían a ser todavía más importantes porque era una forma de salir, ¿no? De salir al exterior y de tener una posible clientela, ¿no? Porque el mercado también era muy importante. La lista de esto, la lista es muy larga, ¿no? De los artistas catalanes de los primeros de los años 20, y no he querido convertir esta charla en un bombardeo de imágenes y datos, ¿no? Pero sí quería colocarlas como una especie de telón de fondo, ¿no? Donde nos vamos a mover, ¿no? Por ejemplo, había un predominio por una parte del paisaje y por otra parte de la figuración más o menos conservadora, ¿no? Pues aquí estamos viendo en la parte izquierda un Modest Urgell, en la parte inferior un Mir, un Joaquim Mir, y a la derecha un Bonaventura Puig Perucho, ¿no? Son muy distintos, claro, pero en el mare magnum de las salas de allí podían pasar como algo que tenía una cierta coherencia. ¿Y por qué son tan distintos? Pues porque obedecen al gusto personal por ejemplo, de Sen-Godens. De manera que al año siguiente él pasaba por Barcelona y veía un Urgell que le gustaba y decía, este me lo llevo. O sea que es muy difícil historiar estas cuestiones tan subjetivas, ¿no? Como digo, de gusto. Bien. Respecto a la figuración, pues por ejemplo, hay artistas muy poco conocidos, supongo, como el cuadro del que vemos a la izquierda, José Martí Garcés, o el más conocido Vidal y Cuadras a la derecha, que tuvo un éxito bastante importante
en Estados Unidos entonces, con cuadros siempre muy parecidos, de una composición entre figura en primer término y paisaje o interior, a veces jugando a contraluces, la imagen de contraluz. Bueno, pues lo que estamos viendo pues, es una figuración más o menos correcta, ¿no? Y un poco más. Bueno, en el año 27, en la edición del 27, se produce el relevo generacional, muy claro. Por ejemplo, expone por primera vez José de Togores. Y por supuesto, para cualquier cosa relacionada con Togores, remito a Casamartina, ¿no? Josep Casamartina, que lleva años investigando, ¿no? El peculiar y muy moderno, muy avanzado arte de Togores, ¿no? Alfred Fleckheim, que es el que llevó de manera monopolizadora, es decir, toda su producción, también a Juan Gris, hasta que murió en el 27. Manolo Huguet, Fleckheim es un nombre de referencia para el mundo del mercado en Alemania, con el arte español moderno, también Picasso, por supuesto, y a veces Julio González, ¿no? Bueno, en el catálogo de esa exposición hay ya unas opiniones interesantes del que lo había escrito, que es Ramón Pérez de Ayala, ¿no? Sabéis quién es, un escritor español, de castellano, podríamos decir, de tono, bueno, a veces es bastante anticlerical, ¿no? Pero tampoco pasaba por vanguardista, ¿no? Y él define la sección española como, bueno, los temas esperados, ¿no? Tragedia, drama, figuración, zuluaga, ¿no? Pero cuando toca el turno de hablar de Togores, dice, es el más joven y avanzado de los pintores españoles. Y se pregunta, ¿es además el menos español? Es demasiado pronto para decirlo. Se distingue una resonancia florentina en su obra. También la influencia de Picasso. Bueno, es la primera vez que he encontrado yo en que ya se quiere distinguir con claridad pues, unas procedencias y otras, ¿no? Y en la que se asocia lo catalán con la modernidad y con el exterior, mientras que lo castellano se asocia a la tradición y al interior, ¿no? Bueno, él habla Picasso refiriéndose a París, ¿no? Porque realmente para el Instituto Carnegie Picasso era francés y el segundo término español, ¿no? Y habla de Florencia, bueno, evidentemente no por el Renacimiento, ¿no? Sino pues, por toda esta ola de nuevos realismos, ¿no? Novecento, Valor y Plastici, etcétera, que se están produciendo. Bueno, esto me interesa mucho conseguir la investigación, tengo muchas fotos de estas, son vistas de todas las ediciones, ¿no? De las salas. Me interesa también porque se podría hacer una historia del montaje de exposiciones y es muy nutritiva, muy rica, porque claro, ya no solo es qué obras se eligen, sino junto a qué otras obras se colocan, qué consecuencias saca el espectador no muy avesado al ver 20, 30 imágenes, vamos a concebirlas así, dentro de una misma sala. Pues aquí, por ejemplo, están en el centro, están intercalados, hoy no se haría así, seguramente, en el centro dos Togores y hay tres obras de los Zubiaurre, unos artistas vascos que pasaban también por herederos en ocasiones de Zuluaga y de esa pintura, pero eran mucho más, ¿no? Porque los Zubiaurre son también a su modo fobistas. Hace un par de años se leyó una tesis sobre uno de ellos en la Universidad del País Vasco, sobre Valentín de Zubiaurre. Bueno, al año siguiente, en el año 28, aparece otro pintor destacado, bueno, yo creo que es el gran año de Cataluña, de la pintura catalana, vamos a decirlo ya, aplicados ya todas las ropas y ya está, ¿no? Porque uno de esos catalanes, Pere Pruna, consigue el segundo premio del concurso. Había premios, había dinero y había ventas, ¿no? Pero el Instituto Carnegie no se lucraba con esas ventas, ¿no? También quiero constar, sino que intentaba ayudar a los artistas conectándolo con coleccionistas, ¿no? Que una labor parece bastante limpia en esas cosas, ¿no? Bueno, consiguió el segundo premio por la obra que está a la segunda desde la derecha, Una naturaleza muerta, solo superado por André Degas. Me parece mal, ¿no? Detrás de Degas, las tres obras estaban prestadas por Henri Pierre Rocher, que es un escritor importante, es el gran amigo de la vanguardia parisina. Por ejemplo, en el año 5 él fue el que presentó a Picasso a los Stein, a Leo y Gertrude, y luego, después de la Primera Guerra Mundial, escribió Jules et Jim, que es una película del 62 de Truffaut, que habla precisamente de la Primera Guerra Mundial, como sabéis. Es un personaje realmente espectacular. Y Eranin tenía muchas obras de Pruna. ¿Por qué las tenía? Pues seguramente porque le rodaba mucho a Picasso, ¿no? A un cierto Picasso clasicista, ¿no? O academizante y quizás, por supuesto, era mucho más barata, ¿no? ¿Qué dijo la prensa americana, estadounidense de... Bueno, si digo una norteamericana, no entendéis qué me refiero, ¿no? Bueno, ¿qué destacó de esta obra? Es una obra perdida. Bueno, por supuesto, el picassismo,
con la vinculación demasiado exagerada quizás a la estética, a ciertas estéticas de Picasso, y también que pertenece al mundo del arte parisino, ¿verdad? Que de nuevo las razones, la genealogía del arte de Pruna están vinculadas con el exterior. Un dato muy interesante es que es otro catalán, Josep Pijuan, del que me ha gustado mucho escuchar ya algo de él, porque ahora es cuando iba a decir yo, Isma, pero ya estás en el tema, que hay que hacer una investigación sobre la labor docente de Pijuan en Canadá y Estados Unidos. Por ejemplo, es uno de los primeros que defiende a Orozco con su mural Prometeo en Pomona College en California, y es alguien que era de un juicio, por supuesto, muy fino, ¿no? Muy afilado. Bueno, pues es el único que comenta esta obra sin tener que hablar de Picasso y habla de los colores, aunque sea bastante difícil de entender, bueno, hablaba de unos verdes fluorescentes, aunque también le estarían dando un aspecto como de ensoñación, quizás surrealizante, que eso es lo que tuvo que atraer a los miembros del jurado para darle el premio, ¿no? Yo creo, sigo pensando que el cuadro está perdido, y la monografía que se le hizo a Pere Pruna del 2004 en Sitges, con Isabel Coll y Antoni Sella, no había ningún dato más al respecto, ¿no? Ni tampoco de esa presencia en Cádiz, ¿no? Y bueno, pues si faltaba algo, esta edición del 28 es cuando Dalí llega por primera vez a Estados Unidos. Que podría ser motivo ya solo esto para otra charla, ¿no? Bastante extensa, ¿no? Presenta hasta 3 obras, ¿no? La de la derecha, ¿no? Esta Ana María, era la única prestada por otra persona, él era el dueño de las otras 2. La Ana María presenta cosiendo, ¿no? Muchacha cosiendo, tiene varios nombres, seguro que Rafael Torray ha sido en su momento. Estaba prestada por Pere Corominas, que es un escritor, político y periodista bastante conocido entonces en Cataluña, ¿no? Bueno, la llegada de Dalí motivó una batería de reflexiones sobre lo específicamente catalán, de su arte. Pues por ejemplo, bueno, es interesante que cómo descubrieron a Dalí. Pues en enero del 27 ellos hacen Margaret Palmer y Saint Gaudens hacen su viaje por Barcelona y están a punto de cerrar la exposición, la segunda individual en Dalmau, y quedan bastante impresionados por la maestría técnica, ¿no? La minuciosidad del dibujo de Dalí, y bueno, pues al principio no sabían muy bien ni cómo se apellidaba, ¿no? Hay bastante diversión en ese aspecto. Pero antes de decidirse, ellos piden opinión a varios críticos de arte. En Madrid, por ejemplo, Eugenio Dors, que había, como saben, había hecho también su desembarco desde Cataluña por motivos de todo tipo, también políticos, Manuel Abril, Juan de la Encina, y en Barcelona le piden opinión, por ejemplo, a Josep Rafols, que dice: tiene el don de materializar la visión pictórica y es prácticamente seguro que será uno de quienes dé mayor gloria a la pintura catalana de nuestro siglo. O Joaquín Folch, que dice: ofrece la promesa de convertirse en el nuevo Rafael de Cataluña. Ya, solo esta frase, ¿verdad? Es bastante profética. Me interesa una cuestión, y es que, aunque sabemos ya que en el año 28 Dalí estaba pintando también en clave surrealista, con todo el vocabulario pornográfico que queramos y sanguíneo, el Instituto Carnegie prefirió mirar hacia otro lado, todo por lo más conservador, y por esa definición de que el arte moderno era básicamente una cuestión de oficio, de saber pintar todavía, ¿no? Para oponerse a la idea de la vanguardia como una creación sin referencias exteriores, ¿no? Bueno, el éxito fue absoluto y la cesta de pan lo compró un coleccionista del local, de Pittsburgh, H.K. Sibelius, que bueno, finalmente lo acabó vendiendo a otros coleccionistas y ha acabado pues, en el Museo San Petersburgo de Florida, me refiero, Museo Dalí. Que también me interesa cómo la literatura acaba produciendo hoy en día la definición de algunas colecciones, ¿no? Bueno, aquí vemos los 3 Dalís junto a las otras obras. Dalí exponía con los españoles sin problema, es diferente a lo que pasa a Miró, de lo que hablaremos también, porque sabía que el contraste le beneficiaba. Sí, eran tan conservadores los otros que su pintura ganaría más peso. Bueno, esos son los 3 fusilos de ese año. ¿Qué pasa con Picasso? Para Picasso, bueno, según quien hable, ¿no? Puede ser malagueño, andaluz, catalán, francés, etc. Para el Instituto Carnegie y para la crítica de Estados Unidos en general era siempre considerado como
parisino, francés, y también como español, porque ellos tenían unas nociones que entonces se barajaban con naturalidad, como de que el cubismo tenía una base española. De esto había un artículo muy conocido de Carlos Serrallera en el catálogo de Juan Gris, año 80 y algo, 87, que hablaba de esto, ¿no? Seguro que alguno lo puede recordar, ¿no? Y que decía algo así como: los escaparates españoles son tan caóticos que cómo no van a hacer aquí el cubismo, ¿no? Y los paisajes con los castillos, es que sale el cubismo aquí, ¿no? Bueno, eso es lo que se decía en la época, ¿no? Y también, claro, por la tradición, era español, por la tradición de lo grotesco, ¿no? De lo goyesco, y claro, todo esto quedará muy remachado cuando aparece con el Guernica, ¿no? El Guernica recorre Estados Unidos durante 2 años y parece reforzar mucho más ese carácter, ¿no? Racial, ¿no? Bien, de manera que, bueno, esta es la obra que gana el primer premio en el año 30. Una obra del año 23, lo cual era ilegal, según el reglamento. El reglamento obligaba a exponer solo obra de los 3 años anteriores a cada edición, porque me parece una buena idea, porque querían enseñar el arte último de artistas vivos, ¿no? Sin embargo, Picasso se le coge un cuadro de 7 años antes, porque se le quedó el premio, y bueno, pues no se coge, por supuesto, nada más avanzado, ¿no? Había pintado cubismo desde hacía ya 15 o 20 años, sino esto que para ellos le vino a reforzar la idea de que el gran iconoclasta vanguardista se había dado cuenta de su error, ¿no? Así lo comentan a veces, y volvía a la tradición, a la buena pintura, a la figuración, ¿no? Al pasado. Todo esto, claro. Lo bueno y lo malo de la crítica es esa, ¿no? De hacer una historia basada en parte en la crítica, es que, bueno, pues hay que leerlo todo con bastante entrecomillados, ¿no? Bueno, en los últimos años 20 y ya los 30 sigue habiendo una sección por país, ¿no? Y aparecen nuevos nombres, ¿no? Bastante destacados, por ejemplo, el que vemos a la izquierda, María Andreu, con esta obra está muy cerca de aquí, creo, en el Instituto del Teatro, ¿no? Estos comediantes. Bueno, ¿qué pintaba Andreu? Pues, ¿qué estilo pintaba? Bueno, pues era, por supuesto, muy clasicista, pero tenía un gusto por los escenarios recargados y por los disfraces y por la idea de escenas legendarias que a algunos les parecía un poco surrealizante, ¿no? Un poco en la línea de Salvador de Distancia, un poco de Delvaux, ¿no? Que por ejemplo ahora se puede ver en Madrid, ¿no? Salvando mucho la distancia. Bueno, también Togores, por supuesto, Suñé, Pruna, Francesc Galí, ¿no? Que es el personaje muy importante, claro, en Cataluña, también institucionalmente, Josep Monpou, o Emili Grau Sala. Aquí la de arriba es una fotografía del Instituto Carnegie, la de abajo es de otra época, pero quería que viesen al menos un poco cómo era el estilo, ¿no? Aunque evolucionó con las décadas, lógicamente, pero un estilo muy luminoso, muy colorido, ¿no? que también gustó mucho, ¿no? Esta presencia continuada de artistas catalanes tiene una consecuencia en la prensa especializada en Cataluña, y hay revistas como Mirador que le dedican a Art, con Joan Merli, le dedican de vez en cuando algunos artículos, y en general siempre se lamenta que el Instituto Comerç Godens no se detenga más tiempo a conocer la realidad pictórica catalana, o incluso a hacer un apartado, ¿no? Dentro de la sección española. Este éxito catalán tiene mucho que ver también, no quería olvidarlo, con el sistema de galerías, ¿no? Más potente, y Sengodes o Palmer iban recorriendo las galerías y se les facilitaba mucho. Por ejemplo, las galerías Sira son muy importantes para todo este discurso, ¿no? Dalí estuvo en el 28, vuelve en el 34, ¿no? 6 años de impasse, que tienen que ver, en mi opinión, pues con que a partir del 28 él hace el desembarco en París, luego en Estados Unidos. Le interesan más otros foros, ¿no? Más avanzados, podemos decir, pero en el año 34, cuando hace su primera individual con la Julian Levy Gallery, piensa que quizás estará bien exponer de nuevo el Instituto Carnegie, para reforzar su presencia, ¿no? Al mismo tiempo. Y por eso presenta, bueno, aquí vemos, esta es una fotografía magnífica de su estudio de París, esto es un poco posterior, pintando por supuesto las metamorfosis de Narciso, esto es del año 36, pero ahí le vemos como pintaba, ¿no? Con su bata. Y al fondo está Margaret Palmer, ¿no? Que sí está siempre presente.
Esta es la obra del año 34 que gana un premio allí, elementos enigmáticos en el paisaje. Figuración, no hay pornografía porque, vuelvo a repetir, ellos seguían teniendo la idea casi propia de la ilustración, ¿no? De Diderot, etcétera, de exemplum virtutis. Es decir, el arte tiene que ser bueno y tiene que educar moralmente, ¿no? Que no se pueden colocar ciertas cosas que ellos sabían de sobra que Dalí pintaba, pero lo obviaron, ¿eh? Bueno, es una edición muy interesante porque además el primer premio se lo lleva un americano, un estadounidense, Peter Bloom, con esta obra, el sur de Scranton es una población de allí, de Pensilvania, y la prensa acaba asociando a una especie de moda por lo daliniano la llegada a la erupción del surrealismo en Estados Unidos. O sea, es a partir de este triunfo de Dalí y de las exposiciones que dará Julian Levy cuando los estadounidenses acaban pensando que lo figurativo es daliniano. Podría haber sido a lo Gipsangui o a lo Quirico o a muchas otras opciones, pero acaban pensando eso, ¿no? Bueno, para esta edición se habla mucho de Dalí, se le pide una biografía básica y allí, por ejemplo, Manuel Palmer dice: como neoclásico moderno lleva al surrealismo la claridad primitiva y el refinamiento típico de los paisajes catalanes. O por ejemplo, el Sengodes hace un informe anual y define de una forma muy sorprendente a Dalí. Dice: es joven, aseado, con pasión por los colores brillantes, el mobiliario moderno de aluminio, como la época está definiendo, ¿no?, a los modernos, y las revoluciones nacientes. Lo último es normal para un catalán, siendo Cataluña la Irlanda de España. Ahí lo dejan, por supuesto, sin tener conocimiento real de nada, ¿no?, sino manejando sus tópicos de lo que ellos pensaban que pasaba en España en todas esas décadas, ¿no? Bueno, en los 30 se sigue produciendo un lamento, claro, dentro de la crítica catalana. ¿Por qué? Pues porque cuando se proclamó la República se creó una expectativa lógica de una mayor libertad a la hora de la representación artística catalana en el exterior. Y sin embargo, el Estatut de Cataluña no contemplaba eso, ¿no? De manera que seguían exponiendo, o si querían exponer de forma oficial en el exterior, pues en general tenía que ser bajo bandera republicana. Y también porque la República había apoyado a otras agrupaciones de artistas, como los ibéricos, dándole algo de dinero para hacer exposiciones en el exterior. Bueno, por ejemplo, Dalí presenta esta obra, que es un piezón, por supuesto, en la edición del año 37, una de las pocas que hacen referencia a la guerra civil. ¿Por qué? Porque ellos también decían que no había que elegir obras que tuviesen connotación política de ningún tipo, había que mantenerse al margen, que es lo que hacía el propio gobierno, ¿no?, estadounidense, hasta que llegó el momento de cambiar, ¿no? Pero esta obra está allí casi la primera vez, ¿no?, se ve al exterior. Y quería acabar con Joan Miró. Miró es un caso muy distinto porque él era conocido mucho antes y en otros lugares, a diferencia de Dalí. Dalí entró vía las internacionales de Pittsburgh. Miró entró a través de Nueva York, las galerías, las colecciones importantes, como las de Galatin, por ejemplo. Desde los años 20 era muy conocido allí. Bueno, como le gusta decir a mi amigo Rob Luba, desde que hizo aquella tesis doctoral a finales de los 80 sobre Miró, los primeros años y el nacionalismo catalán, a él le gusta siempre contar aquella carta, ¿no?, a Ricard. Creo que él se definía a Miró como catalán internacional. Bueno, si somos más puntillosos, diríamos catalán parisino. Ese es su lugar, no internacional, sino parisino. Desde el año 21 él está en Francia, expone de forma bastante habitual, y pues desde el año 26 está exponiendo en Nueva York. De manera que él no es presentado por Sturcarne. Y bueno, desde el año 32 la Galería Pierre Matisse le va a organizar una exposición individual al año en Nueva York. La primera obra que se vio de él es del año 38. Tardó muchísimo tiempo más que Dalí en ser aceptado. ¿Por qué? Pues por una cuestión de lenguaje, ¿no? Esta es la primera obra que se ve allí en el 38, un paisaje animado. Es una cuestión de lenguaje básica. El público no iba a entender esto, se iba a hacer preguntas sobre si esto era arte o no era arte. Las preguntas eran todavía un poco difíciles de contestar,
y los que pagaban las internacionales eran los trustees, es decir, el patronato lo pagaba de sus fortunas particulares, de manera que el gusto también de ellos, el de Sengoden primero, pero Sengoden sabía que no podía hacer alguna locura porque al año siguiente no le daban dinero y él quería hacer exposiciones, de manera que hasta el año 38. Por ejemplo, no hay ninguna obra de Paul Klee ni de Kandinsky hasta el año 39, y arte abstracto tampoco se expone hasta ese momento. En todo caso, cuando llega esta obra, que me parece fantástica, la prensa en general lo critica de forma bastante inmisericordia, ¿no? Dicen, por ejemplo, no es una obra de guardería, de un niño de guardería, es una obra hecha por John, en vez de Joan, en inglés, John Miró, artista español. Podría ser una cuerda de tender la ropa y un gigantesco perrito caliente atado a ella. Y que esas cosas en el horizonte, si es un horizonte, y todas esas cosas que vuelan en el aire parecen como una cucaracha o quizás un ratón. Bueno, es muy divertido, pero sociológicamente creo que es fundamental para ver que no, aunque nos ha contado a menudo la historia de Miró triunfador en Nueva York, pues había otras historias de Miró no tan triunfador en otros sitios, ¿no? Y eso es lo que le da más valor, por supuesto, a la recepción de Miró, ¿no? Incluso Sengoden acaba confesando en una carta que, después de esta obra, aquí a nadie le importa un pimiento el arte de Miró, ¿vale? Pero ya pensaba que tenía que exponerlo, ¿no? Al año siguiente, esto es muy divertido. Bueno, esto es una tira cómica de allí, del año 37, es verdad, pero no me importa mucho, ¿no? Adelantarme un año. Este es el primer premio que le dan en el 37 al cuadro de la viñeta superior izquierda, que es un Braque, se llamaba El paño amarillo, y lo que viene a continuación es pues, la labor de demolición del artista moderno, ¿no? ¿Para qué va? Hay un niño que pinta, otro con ojos cerrados, ¿para qué van a ir a academias a aprender? Y en la viñeta central, de la parte inferior, bueno, pues a mí me da que eso tiene mucha pinta del Miró, un Miró desde los años 30, del 33, etc. Y no puede ser casual. Y finalmente sale viendo de allí, ¿no? Del Carnegie Institute, pues un poco horrorizado, ¿no? Bueno, las viñetas a mí me interesan mucho porque ahí yo creo que se encierra casi a veces lo más auténtico de la recepción, ¿no? Bueno, esta es la que expuso finalmente en el 39. Solo en la doble exposición individual Dalí-Miró que hubo a finales del 41 en MoMA, que es muy conocida, solo el comisario de la exposición Miró, J.J. Sweeney, afirma por primera vez la rotunda catalanidad de su arte. Sweeney habla de una relación de causalidad entre los beatos del románico, catalán, la filosofía de Ramon Llull e incluso la sardana, para reafirmar el gusto por lo popular y por lo fantástico del arte que eso produce en el año 41, ¿no? Y en Nueva York, ¿no? Mientras que antes en Nueva York se había apostado a menudo por pues la idea de lo parisino, lo lírico, lo poético, lo francés. Bueno, el epílogo de esta intervención es que en el año 39 la Segunda Guerra Mundial interrumpió estas internacionales, se reanudaron bastante después, en el año 50. Miró siguió exponiendo con los franceses, ahora porque quería evitar ser manipulado por el régimen franquista, lo cual es bastante claro, y Dalí, sin embargo, pues expuso una vez con España, por ejemplo, el famoso cuadro de las tentaciones de San Antonio, ¿no? Es un periodo, como los 50, un periodo muy complejo porque España, el régimen franquista, para ser más concreto, se ha dado cuenta de que no puede sobrevivir solo repitiendo el mantra de la autarquía una y otra vez y tiene que intentar ser aceptado por el exterior, ¿no?